antes que empiece, déjame darle por la cara. Mírenle esas ojeras. Este tipo no está durmiendo bien. Literalmente, él sueña con el portaaviones. Y mira, con el sonido de los helicópteros. Ya no es tic-tac. El sonido que no los deja dormir a ellos es ese, mira. Oye, estaría bueno, caballero, que los cubanos descargaran un sonido de helicóptero y en vez de hacer cacerolazo que pongan, mira, en bocina, sonido de helicóptero, ahí sí la diarrea llega al malecón. Miren para acá el delincuente, la lloradera que ha formado en el día de hoy. No hay pretexto ninguno, no hay razón ninguna que justifique una agresión militar contra Cuba. Bueno, pues esa amenaza extraordinaria e inusual tal vez sea el ejemplo de resistencia y creatividad del pueblo cubano. El que tiene que resistir y ser creativo ahora mismo eres tú, porque van para arriba de ti. Sí, te van a arrastrar por el narizón ese. El tipo está, caballero, literalmente está cagado. Si yo fuera presidente de un país de donde asistieron cualquiera de estos zanacos socialistas, yo no los dejaría regresar. Yo los dejaría ahí para que defiendan, para que defiendan las conquistas de la revolución. Sí, para que estén en primera línea ahí con el dictador. Si tanto lo quieren, bueno, quédense ahí, no lo dejen solito. Y es que este no era un 1 de mayo cualquiera. No, este no es un 1 de mayo cualquiera. Este es tu último 1 de mayo, literalmente. Dimos el menor homenaje posible al comandante jefe en el año de su centenario en ese 1 de mayo. Yo te voy a enseñar ahora el homenaje. Mire. ¡Viva Fidel! ¡Viva Raúl! ¡Viva Socialismo! ¡Patria, muerte! ¡Gloria a los héroes y mártires de la patria! 6 millones. Es que tuvieron que cambiar la marcha para el malecón porque ya es que no llenan el malecón ni con los militares. Miren. Díganme. Claro, esto es una toma de uno de los edificios de malecón de arriba. Esto no te lo pone la televisión, pero esta es la realidad. A ustedes no los quiere nadie. Ahí no fue absolutamente nadie. Ahí estaban las escuelas, los militares, el MININ, la Fuerza Armada Revolucionaria, la policía, los chivatones, los del sector del turismo, que para la mayoría son militares retirados, y todo el buró político, el comité central y la asamblea. Ahí no había más nadie. Ahí no hay pueblo. Ahí están los verdugos del pueblo de Cuba. Mira, ese buchito es el que tiene a un pueblo viviendo en la miseria. Eso fue lo que fueron a aplaudir todos los delegados arrastrados. Esto, ¿no? Nadie. Debería darle pena, Peipo. Oye, la comparsa de la FEU llena más, arrastra más gente que ustedes. Díganme algo. Cuba sí, Yankees no. Ahí es un helicóptero tirando alitas de pollo y se forma lo que se forma lo desagradable. Ahí sí, mira, ahí no se rinde nadie. Déjame seguir por acá. Dios mío, con su marcha revolucionaria. ¿Vieron cómo el pueblo los apoya, caballero, no? Alguien me preguntó ayer qué era lo extraordinario de este 1 de mayo. Bueno, tiene que ver con ese compromiso con el comandante jefe, con la situación que estamos viviendo, con lo que fuimos a expresar en ese 1 de mayo. Pero creo que hay un hecho muy singular y que ustedes no han pasado por alto. Échate la cara de esta. Échense esta talla. Esto no tiene desperdicio. Los enemigos de la revolución vaticinaban de que no iba a haber apoyo del pueblo y que iba a ser un desfile, una manifestación con poca participación popular. Y como se dice a los cubanos, se cogieron el dedo con la puerta. Es que yo le voy a dar, pero te voy a dar con el galletazo. Ven acá. Dice que se cogieron el dedo con la puerta, que ahí no había nadie. Que ahí no había nadie. La zarigüeya fue 15 minutos, lo exhibieron como un trofeo de museo y con la misma se montó en su Mercedes-Benz y se fue. Fue el discurso combativo de un pueblo digno, valiente y decidido, que alto y claro dijo que tiene todo el derecho a escoger su sistema político, a defender su sistema político, a vivir y a desarrollarse. Y por eso ese pueblo, junto a ustedes ahí... En serio, el pueblo lo que quiere es que ustedes se vayan.
Eso es lo que quiere el pueblo. Lo que pasa es que cada vez que alguien lo dice, usted lo meten preso, o lo secuestran, o lo desaparecen, o lo destierran de Cuba. El pueblo lo que quiere es que ustedes se vayan. Como siempre hemos dicho, que nos quiten el bloqueo, a ver a cómo tocamos. Vamos a hablar un poco del mundo. ¿Qué dijo? Vamos a hablar un poco del mundo. ¿Cómo que del mundo? Yo pensé que iba a ser de Cuba. Con todo rigor, la problemática que hoy tenemos en el mundo. Es indudable que hay una crisis del capitalismo. No. Dice que hay una crisis. El país se está cayendo a pedazos. No hay comida, no hay medicina, no hay corriente, no hay transporte, no hay absolutamente nada. No está entrando turismo, no están vendiendo las misiones médicas. Los deportistas ya no ganan ni a los papalotes. No entra un centavo. El país está en la inflación, en la peor inflación de la historia. Estamos al pasar de Haití. Y dice ese sinvergüenza que el capitalismo está en crisis y todavía hay anormales que se lo creen. Hay una crisis multidimensional del capitalismo. Y hay una crisis imperial también en el gobierno de los Estados Unidos. Oye, pero esto es inteligencia artificial, caballero. Esto será en serio. Déjame verificar, no sea que sea un canal eso y me estén cogiendo para eso, porque de verdad que no puedo con esto. A ver, no, es el canal, es el canal de la dictadura. Dice que hay una crisis en el gobierno de los estados, una crisis imperial. Está a llorar. Oye, caballero, que ahora mismo Cuba está sin corriente. Este tipo preocupado por los Estados Unidos. Es que yo te digo a ti, luz de la calle, oscuridad de la casa. Pero cuando el capitalismo y cuando el imperio está en crisis, entonces cuando resurgen las ideas más ultraconservadoras. Por eso está resurgiendo el fascismo en estos momentos. Y el gobierno actual de los Estados Unidos es un gobierno fascista. Ay, qué manera de manipular, caballero. Qué manera de manipular los zurdos de mierda esto. De llamar al capitalismo fascista, cuando es exactamente todo lo contrario. El fascismo es una vertiente del socialismo. Vamos a tener que dedicarle un programa a eso aquí. En el fascismo no hay mercado libre, ni hay economía libre, ni tan siquiera hay propiedad privada. El fascismo es una dictadura de izquierda socialista. De hecho, el partido de los nazis, el partido de Hitler era el partido nacional socialista. Porque esa guerra que trata de imponer el imperio es ideológica, porque están tratando de imponer sus ideas hegemónicas sobre la base de la dominación. Quieren dominar el mundo, nos quieren dominar a todos, quieren dominar a nuestros pueblos, quieren dominar a nuestras naciones. Porque es una guerra cultural, porque para hacerlo se tienen que apropiar y tienen que dominar nuestras mentes. Estos son después todos los chiquillos estos que tú los ves en las universidades, armando todo ese tipo de protestas, formando todos los caos esos antisociales, formando todos los altercados. Estos son que los llevan allí para lavarle el cerebro y después los envían acá, y la mayoría, el que no termina siendo un líder de izquierda, termina siendo un agente. Y ahí está el caso entonces de Cuba también. Han armado una enorme campaña diciendo que nosotros somos una amenaza inusual y ordinaria de Estados Unidos, que violamos los derechos humanos, que somos un Estado fallido, que estamos en un colapso económico, que ellos están muy preocupados por la vicisitud del pueblo cubano, lo cual es totalmente una ironía y una falacia. Si están tan preocupados, que levanten el bloqueo, porque los principales problemas del pueblo cubano tienen que ver con la imposición de ese bloqueo. Chicos, ¿quién es el que no deja regresar a los cubanos? ¿Quién es el que no deja a los cubanos tener negocio? ¿Quién es el que mete preso a los cubanos por pedir libertad? ¿Quién tiene más de 1000 presos políticos? ¿Quién bloquea que los cubanos prosperen? ¿Quién ha destruido todas las industrias en Cuba? ¿Quién impide que crezca yuca y boniato en las tierras fértiles de Cuba? Todo eso lo hace el Partido Comunista. Todas las cosas que ha tenido prohibido el cubano en estos 70 años han sido ideas del Partido Comunista. ¿Quién cerró las iglesias? ¿Quién prohibió el dólar? ¿Quién prohibió el inglés? ¿Quién prohibió las películas en inglés? ¿Quién prohibió los Beatles? ¿Quién prohibió a los músicos cubanos? ¿Quién es el que no te permite regresar a Cuba? ¿Quién te quita la patria? Todas las prohibiciones que tienen los cubanos habidas y por haber han sido creadas por el Partido Comunista. ¿Qué bloqueo? El único bloqueo que hay en Cuba son ustedes. Ahora mismo ayer estuvimos hablando de una empresa del monopolio del café en Cuba, que a quien le regalaron el privilegio de ser el empresario, el presidente del café, de la importadora o de la exportadora más grande de Cuba, a un italiano. Un italiano lamefondillo del Partido Comunista. ¿Tú sabes a cuántos países exportan el café cubano? El café que ya no viene a la bodega, el café tuyo, a 25 países. ¿De qué bloqueo tú estás hablando? Si el pollo que se come el cubano viene de los Estados Unidos, y los carros que se robaron ustedes, que están allí en el puerto de Mariel, que se robaron,
vienen de Estados Unidos. El carro que tú andas viene de los Estados Unidos y se está importando petróleo directamente desde los Estados Unidos. ¿Por qué dirá tantas mentiras delincuente este chico? Dame ver. Durante tanto tiempo. Y como parte de esa campaña contra Cuba, como parte también de las presiones que han ejercido contra un grupo de países, contra el gobierno de un grupo de países a los cuales han presionado a sus líderes para que rompan la colaboración médica que Cuba ofrece de manera solidaria. ¿Qué colaboración médica? Eso es mano de obra esclava. ¿Qué manera solidaria? Son contratos de trabajo y le roban el 90% del salario a los médicos, por no decir el 99%, porque la parte del salario que les pagan se los pagan en MLC, una moneda que no sirve para nada, que no pueden comprar absolutamente nada, que está devaluada. ¿Cuál es la solidaridad de los médicos? A propósito, cuando los médicos deciden irse a vivir a otro país, ¿quién es el que le prohíbe regresar? El Partido Comunista. En reuniones a nivel de área, el gobierno de los Estados Unidos ha tratado de encantar a algunos líderes de países latinoamericanos y algunos han llevado como regalo romper las relaciones con Cuba, limitar las relaciones diplomáticas con Cuba, y otros con un cinismo tremendo y una falta de dignidad, congraciándose con el emperador, le han dicho: ¿cuándo va a resolver el tema de Cuba? Señores, entonces, en medio de esa situación, lean el lenguaje corporal, cómo no está tranquilo, o sea, está incómodo, el cuerpo de él, lo que él está diciendo, lo que le está saliendo por la boca, su lenguaje corporal lo está negando. Es un tipo ahora mismo que se siente incómodo, miren que no está tranquilo, no para de moverse, no está seguro ni de lo que está diciendo, está improvisando, no tiene su teleprompter, no tiene un guía que le diga si está bien o está mal. Ahora mismo el tipo está en pánico, está, mira, que no genera bien, no está procesando bien, el barquito lo tiene, dice, lo tiene cagado. Disfruten esto, caballeros, en serio, disfrútense esto, miren cómo está este tipo, miren la diferencia. Yo los reto a que busquen el discurso del 11 de julio del 2021, cuando el pueblo de Cuba salió a pedir libertad. Busquen para que vean el lenguaje corporal, cómo es diferente, cómo esa aparición amenazante, cómo se le veía el odio en los ojos, cómo se le veía la ira, la arrogancia, la prepotencia cuando dijo: a las calles los revolucionarios van a tener que pasar por encima de nuestros cadáveres. Bueno, compárenlo. Busquen ese discurso y véanlo, porque eso lo tengo yo grabado aquí. Eso es algo que a mí no se me va a olvidar. Yo tengo que ver a este delincuente pagar por eso. Miren la diferencia ahora aquí. Sí, porque ya no se está refiriendo a un enemigo, a un pueblo desarmado. Ahora está luchando contra su peor pesadilla. Se le están haciendo realidad los sueños. Ellos que no siempre han querido dar la vida por la patria. Bueno, ya ahora mismo parece que están más cerca que nunca de conseguirlo. Ya cuando Venezuela en diciembre empezó a ser bloqueada desde el punto de vista energético, Cuba empezó a dejar de recibir petróleo. Estamos hablando de diciembre. Después en enero vino la orden ejecutiva del 29 de enero. Ustedes saben qué es lo que sucede, entre otras cosas. Se está acabando el petróleo ruso. Toda esta lloradera es que el petróleo del barquito ruso que vino se está acabando. Y el que venía por atrás, que iba a ser la continuidad, el relevo, pues se desvió hacia otro destino. Y están ahora mismo en las últimas. Esa es la lloradera que tiene. Se están quedando nuevamente sin petróleo. Están al borde del colapso porque ya no tienen ni reserva militar. Por lo tanto, estuvimos 4 meses sin recibir combustible hasta que llegó un barco de combustible de Rusia que nos sirvió para, en los últimos 15 días, cambiar la situación electroenergética que había en el país. Pero ese petróleo se agota ya en estos días y no sabemos cuándo más va a entrar combustible a Cuba. Y como si eso fuera poco, se aparecen ahí como regalo del 1 de mayo. Tremendo regalo que le hizo Trump. Esto le dolió. Dice, para cómo se aparecen ayer. Mira para acá. ¿Cuándo más va a entrar combustible a Cuba?
Y como si eso fuera poco, se aparecen ahí como regalo del 1 de mayo. Parece que molestó el 1 de mayo. Sí, sí, cantidad. Entonces aquí parece que les picó Sí. la enorme demostración de firmeza del pueblo cubano. Dieron a conocer otra orden ejecutiva titulada Imposición de sanciones a los responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Tomaron el mismo pretexto del anterior orden ejecutiva. Esta es una medida, y Bruno lo explicó con más detalle de lo que yo lo voy a explicar, pero es una medida que se estructura sobre 3 ejes fundamentales diseñados para hacer colapsar la economía cubana y forzar lo que ellos aspiran como cambio de ritmo. En primer lugar, impone sanciones sectoriales ampliadas bloqueando cualquier propiedad estadounidense de personas o entidades que operen en los sectores, fíjense qué sectores escogieron, energético, de defensa, minero y de servicios financieros de la isla. Por lo tanto, están atacando nuestras fuentes vitales de ingresos, que han sido atacadas ya y han sido... ¿Qué fuente de ingreso? Si la fuente de ingreso de ustedes es la emigración, la única fuente de ingreso de ustedes es la emigración, la remesa, porque tienen secuestrado un país, porque tienen secuestrada a la familia de todos los cubanos que han tenido que escapar de su maldita revolución. Porque eso es lo único que generan ustedes, división en la familia, y ya le han cogido el gusto que lo hacen hasta a propósito. Todo este último éxodo fue planificado para eso mismo, es una especie de inversión a mediano y a largo plazo. Porque ya los éxodos anteriores, ya esa inversión está caducando, porque el último éxodo que ocurrió en el 94, por lo general todas esas personas que se fueron del país en esa época, en 94, bueno, imagínense ustedes, han pasado 30 años, la mayoría de esas personas ya sacaron a sus familiares de Cuba y ya no tienen ningún vínculo con Cuba, por tanto no envían remesas y ellos necesitaban renovar su inversión socialista y por eso se crearon el éxodo del año 2022 por Nicaragua. Todo eso fue fríamente calculado, pero parece que les salió mal. Ellos no contaban con esta situación. Conmocionada en más de 60 años de bloqueo, después del bloqueo recrudecido a partir del segundo semestre del 2019, cuando Trump aplicó 240 medidas de recrudecimiento del bloqueo, en enero de 2020, cuando nos incluyeron en la lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo, y después como todas esas medidas han sido mantenidas en todo este tiempo, primero por la administración Biden, después por la segunda temporada de la administración Trump y ahora recrudecido con el bloqueo energético y nuevamente con esta. Oye, Trump tiene 2 temporadas. ¿Ustedes por cuántas temporadas van? Ustedes van por 70 temporadas. Ustedes van por 70 temporadas. Oye, gracias. Yasmanio Campo Madrid dice, no deja mandar superchat. Oye, muchísimas gracias, hermano. 1.000.000 de gracias. Déjame regalarte un aplauso ahí contra Revolucionarios. Y déjame regalarte un hacer anticomunista. Oye, 1.000.000 de gracias, hermanito. Que Diosito te lo pague con muchos años de salud y de vida. Bueno, déjame ver qué dice este penco. Que está, oye, literalmente está dolido, caballero. Le dieron donde le duele. Orden ejecutiva. El segundo eje fundamental de esta medida es que establece una persecución financiera global, amenazando a bancos de terceros países con cortar su acceso al sistema financiero estadounidense si realizan transacciones con entidades cubanas. Ustedes se bajaron, hace unos días se acaban de bajar un decreto ley en Cuba a todas las personas, a todos los tenedores de libros, que son, vamos a decir así, le llaman a la licencia en Cuba, de los trabajadores por cuenta propia que realizan los taxes, los impuestos a los cuentapropistas del sector privado, en donde los obligan, primero que todo, a investigar a sus clientes y a informar si alguno de ellos es enemigo de la revolución. Y el que no lo haga estaría cometiendo un delito. O sea, ustedes persiguen a los cubanos que piensan diferente. Ustedes son peores. ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar, viejo! Fíjense qué nivel de internacionalización le han dado a esta medida que recrudece aún más el bloqueo. Claro, porque no queremos más empresas socialistas en Miami. No las queremos, ni tampoco las necesitamos. Y en tercer lugar, decreta la aplicación inmediata de las sanciones, eliminando cualquier periodo de modificación previa y negando así la posibilidad de un recurso legal oportuno. Sencillamente, hermanos. Y lo bueno que tiene es que esto incluye a los funcionarios del gobierno, a los exfuncionarios del gobierno y a sus familiares de primera, segunda y tercera generación. Así que todos los nietecitos, hijitos de comunistas, activos, represores, no deben estar muy contentos. Sobre todo la familia del Marrano y algunos ministros que ustedes saben que han venido aquí a defender
a defender la revolución en las conquistas, en las entrañas del monstruo. Sí. Eso es lo que les ha dolido, que ya mira, ya los nietos de Raúl no van a poder venir de vacaciones a los Estados Unidos, ya la nieta de Raúl no va a poder venir de vacaciones a los Estados Unidos, ni los hijitos de la Mariela, porque claro, al pasar una tercera generación desaparece el apellido Castro y todos los más nacidos estos estaban gozando la papeleta aquí al caretón. Ya eso se acabó y les duele, claro que les duele. Cuba no avanza y a ellos les duele. Mis hermanos, desde la óptica de las relaciones internacionales, esta orden ejecutiva es un caso de injerencia directa y unilateralmente por parte de Estados Unidos. Es un acto de intromisión inaceptable en los asuntos internos de otra nación. Es un claro intento de imponer un modelo político por coerción económica, utilizando una ley doméstica para dictar las políticas de otras naciones en detrimento del multilateralismo. Esta política no solo busca un cambio de régimen, entre comillas, sino que también constituye un acto de desestabilización regional, forzando a la comunidad internacional a una elección imposible entre su relación con Cuba y el acceso al mercado y al sistema financiero de Estados Unidos. El mundo lo escoge. Poder participar. Pero ¿para qué tú quieres? A ver, ¿cómo tú quieres participar en los bancos de los Estados Unidos? El país que desde que tú te empiezan a enseñar a leer en las escuelas te dicen que es el enemigo de la revolución. O sea, no tiene sentido. Si tú eres mi enemigo, no tiene sentido de que yo tenga alguna relación contigo. Tienen que ser un poco coherentes. Ustedes deberían tener inversiones y hacer transacciones con los chinos, con los rusos, con los coreanos y con todos los socialistas que quedan por ahí. Vaya, es que ni los socialistas quieren hacer negocio con ustedes porque son unos ladrones. No pagan. Ni los chinos quieren hacer negocio con ustedes. Porque ustedes no pagan, son los ladrones de la cosa nostra, no pagan. Participar en el sistema financiero y económico de Estados Unidos o escoge a Cuba. Y yo pregunto, ¿hasta cuándo el mundo va a estar tolerando este abuso? Coño, qué bueno está esto. Le ha dicho Estados Unidos que están abusando con él, abusaron con él. Pero que rápido se le acaba la guapería a esta gente, chicos. Ya no es abajo el imperialismo, ¿eh? ¿Hasta cuándo es el abuso? Esto está épico. Esto está épico. A ver. ¿Hasta cuándo el mundo se va a plegar a que maten niños inocentes y a un pueblo inocente como en Gaza, como en el Líbano o como en Irán? ¿Hasta cuándo el mundo va a tolerar esta política de máxima presión de los Estados Unidos contra el heroico pueblo cubano? Porque el mundo... Qué cínico este sinvergüenza. Qué cínico este sinvergüenza. Tiene que estar consciente de lo que se hace contra Cuba, lo que se hace contra Palestina, lo que se hace contra Irán. Después es contra los regímenes totalitarios, contra ustedes que son un peligro para la humanidad. No es contra ningún pueblo, es contra ustedes, lo que ustedes manipulan, todo eso. Se lo hacen a cualquiera. Y por eso nosotros decimos con todo sentido de responsabilidad, y alguien lo dijo aquí, que quien se levanta con Cuba en este momento se levanta para todos los tiempos, porque en Cuba se está defendiendo la dignidad de los pueblos. En Cuba se está defendiendo la soberanía y la independencia de los pueblos. En Cuba se está defendiendo el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Tremenda verdadera. Y en Cuba se está defendiendo la convicción de que una causa justa defendida por un pueblo heroico no se abandona. Por lo tanto, que nadie espere que en Cuba habrá rendición. En Cuba lo que hay es horadera. Yo a todos los delegados yo les regalaría 6 meses de vacaciones en Cuba. 6. Pero no viviendo en los hoteles 5 estrellas, porque ya se está acabando el petróleo ruso. Pero todas las ratas socialistas están hospedadas. El que no está hospedado en un Airbnb financiado por el PCC está en los hoteles de Gaesa. Mientras el pueblo de Cuba está en apagón, estos delincuentes siguen despilfarrando el petróleo para montar la carpa socialista, porque tú sabes que la propaganda revolucionaria, eso sí no se detiene, con o sin petróleo. Eso sí, no se puede detener. Esta gente son como los músicos del Titanic, que el barco se está hundiendo, tú ves que el barco se está hundiendo y ellos siguen, mira, la función. Lo que pasa que ya el barco ya no tiene salvación. Deja ver qué más dice esto. Está molesto, caballero.
Oye, pero yo, en serio, yo los dejaría. Yo espero, si Cuba no está sola, yo espero que ustedes no la abandonen. Yo espero que ustedes se queden a vivir a Cuba. O sea, tienen que ser un poquitico coherentes, tienen que predicar, tú sabes, con el ejemplo. No se vayan de Cuba, quédense ahí. Vale, sin dólares, sí, sin las tarjetas capitalistas, sin los iPhones, sin T-Mobile, sin internet, no. Viviendo como vive el cubano. Para que después tú grites si Cuba está sola o Cuba no está sola. Si se van, son unos traidores. No. Si ustedes se van, son unos traidores. Dice, yo quisiera saber lo que él nos habló de ahí, de cómo denigran moralmente la integridad y la sexualidad de un niño de 16 años recluido en una cárcel de mayores por pedir libertad. Y los defensores de las causas justas no hablan de esas cosas tampoco. Déjame seguir. Entonces, todos estos elementos de contexto que estamos compartiendo con ustedes, indudablemente han complejizado nuestra situación. Y como ustedes han vivido, han compartido con el pueblo cubano, hoy vivimos muchas limitaciones acrecentadas a las que ya veníamos viendo. Hay que preguntarse cómo puede mantenerse la economía de un país, cómo se pueden mantener los servicios de un país que le es negado recibir combustible. O sea, nosotros estamos enfrentando como país, como pueblo, una agresión multidimensional de la potencia más poderosa del mundo. Y aquí el problema es un efecto acumulado, porque hay personas, o hay análisis que se hace y se habla de la situación de Cuba en el momento actual, ¿no? La situación de Cuba es la acumulación de problemáticas de más de 60 años de bloqueo recrudecido a partir de 2019, los efectos de la COVID y de bloqueo más recrudecido ahora aún con estas dos órdenes. Sí, los problemas en Cuba empezaron con la COVID. Esta gente siempre, esta rata presidiaria, esta rata socialista, ellos se repiten. Es el mismo discurso repetido. Lo de encontrar un culpable. Sobre todo, bueno, el culpable ideal es los Estados Unidos, porque tú sabes, caen en el papel ese de víctima. Y de paso presentar a Cuba como un símbolo de la resistencia para generar la empatía y que lleguen muchas donaciones, porque eso es lo que quieren estos delincuentes, que los mantengan. Pero él en ningún momento menciona o reconoce las responsabilidades internas del régimen de su incompetencia. Después de más de 60 años, de 70 años de fracaso, no se puede seguir justificando la situación de un país culpando a factores externos. Ustedes no funcionan. El socialismo no funciona. No tiene nada que ver con un bloqueo. El único bloqueo que hay en Cuba son ustedes. La realidad es que todos estos, ninguno, bueno, todos no, bueno, sí, todos sí. La realidad es que todos estos dirigentes que tú ves ahí cacareando, ninguno de ellos vive las carencias que enfrenta el pueblo. Ninguno de ellos vive en la escasez ni las limitaciones. Mientras ellos viven en la opulencia, lo único que hacen es pedirle sacrificio y resistencia a un pueblo que ya no da más, que no soporta más, que no aguanta más. Son 70 años de sacrificio. Personas que entregaron su vida entera. ¿De quién es la culpa? La culpa es de ustedes que no sirven. Porque si fuera un problema generalizado, ustedes vivieran y sufrieran las mismas consecuencias del pueblo. Ustedes viven en la opulencia, en la abundancia. Ustedes no saben lo que es no tener leche, ustedes no saben lo que es no tener comida, ustedes no saben lo que es un apagón. Ni ellos, ni la partida rata socialista esa que le están, la partida corista eso que le están aplaudiendo ahí. Se trata de un castigo colectivo que nos quieren imponer, sí, y de una asfixia total que nos quieren imponer para lograr que exista un estallido social y que haya un cambio terrible. Eso lo hicieron ustedes igual en los años 50 para generar un estallido social y para generar un cambio. Y dieron un golpe de Estado. Y cuando lo hacen ustedes hay que reconocerlo como un acto de heroísmo. Cuando lo hacen el pueblo, pues vamos a decir que es pagado por el imperio. Pero Cuba no está cruzada de brazos. No podrán. Se quedó sin palabras.
Nosotros no estamos de brazos cruzados desde que se hizo un análisis en la dirección del país de que podía Trump ganar las elecciones y estar acompañado de los otros que componen su gobierno. Sabíamos que se cernía un peligro de mayor amenaza sobre Cuba. Estuvimos trabajando todo un grupo de ideas, todo un grupo de planes, todo un grupo de programas que ahora, con más razón, hemos ratificado, hemos puntualizado, hemos actualizado y estamos desarrollando. Entonces, ante esta agresión multidimensional, nosotros nos hemos planteado 3 prioridades fundamentales y queremos compartirlas con ustedes para que ustedes sepan y tengan todos los argumentos de lo que hace Cuba. Primero, hay la eminencia. Fíjate, ellos van a compartir los argumentos con los delegados, no con el pueblo que hay que estar resistiendo con creatividad. Fíjate, mientras ellos están ahí con aire acondicionado, el país está en apagón total. Porque sí, después del 1 de mayo, nuevamente comenzaron los apagones y el déficit de hoy ya está sobre los 1.600 megawatts. Y mi arco. A propósito, me estuvieron compartiendo por acá, deja ver. Me estuvieron compartiendo por acá una foto. ¿Dónde la puse? Ah, mira qué belleza. Una foto de las similitudes del fascismo y el socialismo. Vamos a tener que dedicarle un programa a esto entero. Porque esta farsa que se han montado los socialistas, todo esto fue idea de los soviéticos. Toda esta manipulación del fascismo, todo esto fue una manipulación de los soviéticos, sobre todo de Stalin, para desligarse de la Alemania nazi, porque alguna manera de culpar a la Alemania nazi de todo el desastre y que el mundo no supiera que los nazis realmente eran sus aliados. Desde ahí, desde ese entonces, empezó esa retórica del fascismo, a intentar desligar el fascismo de la izquierda, cuando son hermanitos. Ya ven. De una agresión militar. Y eso no es algo que nosotros queremos ni deseamos. Cuba es un país de paz. Cuba defiende la paz. Sí. Pero es que el gobierno de Estados Unidos todos los días habla de guerra. Déjame ver por aquí, porque yo tenía por aquí. Esto no me da tiempo a compartir todo esto. No pensé que esto fuera tan largo, ¿eh? Y todos los días habla de amenaza y todos los días sube la retórica de amenaza hacia Cuba. Sí. El pueblo cubano no tiene miedo. Claro que el pueblo cubano no tiene miedo. El que tiene miedo eres tú. El que tiene miedo literalmente eres tú. Y se lo decimos con toda responsabilidad. No estamos hablando así porque queramos la guerra. No queremos la guerra. Incluso siempre hemos planteado que desde el diálogo se pueden resolver las diferencias bilaterales con el gobierno de los Estados Unidos. Pero tiene que haber disposición, tiene que haber seriedad para encontrar áreas de cooperación que nos permitan entendernos y alejarnos de la confrontación. Pero también ratifico aquí lo que hemos dicho en otras ocasiones. No le tememos a la guerra. Y aquí no habrá ni sorpresa ni derrota. Y es por eso que como primera prioridad hemos estado en los últimos meses desarrollando un plan de elevación de la preparación y la disposición para la defensa e interés de la guerra de todo nuestro pueblo. Vale. Nuestra consigna de defensa, o sea, nuestra estrategia de defensa es una estrategia totalmente defensiva, no es para herir a nadie. Ya sabemos que fueron a buscar a los presos y que los presos van a estar en la primera línea de combate. Los presos van a ser carne de cañón. Así es como lo van a hacer. Dice Juan que ya viene llegando de saludos para Ixi Soriano. Y muchísimas gracias para Yosmani Campo. Marín dice, ese se pone a hablar baba y hacer teatro para aparentar que están gobernando ese país, pero después de la pandemia se les cayó la careta. Yo creo que mucho antes de la pandemia ya la careta se le había caído, porque ellos están hablando de este cerco. Venezuela, que estuvo más de 25 años suministrándole petróleo a estos delincuentes, del mismo modo que lo hicieron los soviéticos. Fíjense ustedes, en 2023, 2022, 2024, cuando todavía Venezuela suministraba a chorro toneladas de petróleo a precio de eurofrío, en Cuba habían apagones. En Cuba hay apagones desde que yo tengo uso de razón. En Cuba hay cola desde que yo tengo uso de razón. Cuba, a los 2 años de declarar el carácter socialista, tuvo que implementar un racionamiento, porque eso al momento lo que trae es escasez. Desde que expropió todos los negocios, desde que se robó y prohibió la propiedad privada, lo que trajo fue escasez. No fue el bloqueo lo que trajo escasez, fueron las medidas socialistas. Desde que yo tengo uso de razón,
Desde que yo soy pequeño estoy haciendo colas en Cuba. Hay escasez, hay libreta. Y ahora mismo, pues déjame darle un aplauso contrarrevolucionario a Osmani. A ver. Y déjame darle un hacer anticomunista. Ahora mismo se está hablando de la libreta. Mi hermano, que Diosito te lo pague con muchos años de salud y de vida. ¿Verdad que sí? Muchísimas gracias. Ahora mismo se está hablando de la libreta, que no sé por qué le llaman libreta de abastecimiento, porque no abastece. No sé por qué le llaman tampoco racionamiento, porque ni tan siquiera raciona. Se llama libreta de control de los alimentos, porque es una libreta, es un mecanismo de control. Es para controlar el hambre. ¿Te das cuenta? Ahora mismo se habla de esa libreta que está a punto de desaparecer. Pero antes de estar esa libreta, había también una libreta para la ropa. Porque la gente se le olvida. En Cuba había libreta para todo. En Cuba estaba racionado hasta la manera en que te vestía. Esa la tuvieron que quitar porque hay un momento que se hace insostenible. Porque ni los subsidios ellos lo pueden mantener. Ni el racionamiento ni el control lo pueden mantener. Ahora mismo lo que queda de la libreta es literalmente la libreta. 2 libras de arroz y 1 libra de azúcar. Esas son las conquistas de la revolución. Eso no fue por el bloqueo, eso lo trajo el socialismo y la economía planificada y la economía centralizada y la destrucción del mercado libre. Si no hay libre mercado, no hay prosperidad. ¿Cómo tú vas a repartir riqueza? Que ese es el principio del socialismo, repartir la riqueza. ¿Cómo tú vas a repartir riqueza si no las creas? Lo que hace es que las destruye. Eso es cosa del socialismo. Eso no tiene nada que ver con el bloqueo. Y en esa doctrina defensiva, cada cubana y cada cubano tiene un fusil. Cada cubana y cada cubano tiene una posición en la defensa y tiene una misión que cumplir en defensa de la patria, la revolución y el socialismo. Aplauso. Estos son tan predecibles. Nos quieren asfixiar económicamente. Bueno, discutimos con el pueblo a finales del pasado año, en diciembre del pasado año, y en las primeras semanas de enero de este año, entre todos discutimos a nivel popular un programa de gobierno para el desarrollo económico y social en las condiciones actuales. Y los mismos que han llevado al país al fracaso, se supone que ahora traen una medida para corregir las distorsiones y reimpulsar la economía. Los mismos que llevaron al país al fracaso, al desastre, al colapso total, son los que lo van a arreglar. Es la misma medicina que no funciona para la misma enfermedad. Por lo tanto, todo nuestro pueblo opinó, criticó, propuso, y al final de todo este debate de consulta popular se ha logrado un programa de desarrollo económico y social más robusto. Nosotros aquí desde la Cuba también tenemos nuestra propuesta, fíjate, o es que a nosotros no somos tomados en cuenta. La emigración solamente cuenta para enviar remesas y para formar parte de la vía económica, no de la vía política. ¿Eso quién lo hace? El bloqueo. Eso lo hace el Partido Comunista. ¿Quién está por encima? Ellos se crearon una constitución mojonera. Su partido está por encima de la constitución. ¿Quiénes hacen esas cosas? El bloqueo. Eso es el Partido Comunista. Ustedes son el verdadero bloqueo. Oye, muchas gracias, Manny, hermano, por ese súper. Digo la careta a nivel internacional. Sí, de poquito a poco se le ha ido cayendo el caretón. Déjame darte un aplauso ahí, Chevo. Y déjame regalarte otra cera anticomunista. Sí, pasaste, hermano. 1.000.000 de gracias, men. Que Diosito te lo pague con muchos años de salud y de vida. Dice Roberto, libertad para mi pueblo. Dice por acá el Tico que se va. Juan, mi canal le está cogiendo el baile a tu gordita. Ese es que es la incomodidad, señores. Eso es la frustración que se lo está comiendo por dentro. Eso es un ataque de pánico. Literal, es un ataque de pánico lo que él está viviendo ahí. Porque él sabe que está mintiendo. Él sabe que no tiene escapatoria. Este tipo sabe que él es el que va a pagar los platos rotos. Aquí está llorando. Literalmente esto es una berreta revolucionaria. Le da berreta. Dice Lice, aplauso. Es que está diseñado así. ¡Ay, la revolución! Para. Y todo el mundo ahí sabe que tiene que aplaudir. Ya eso no engaña a nadie. Deja ver. Precisamente porque fue enriquecido por esa participación popular. En él se contemplan todo un grupo. A propósito, que entró el superchat y se me fue. Nosotros teníamos una propuesta. En esa consulta popular nosotros tenemos una propuesta que quisiéramos ver si tú nos escuchas. La propuesta de nosotros es que renuncie.
Tú le pides a los americanos que quiten el bloqueo. No, 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 no. Nosotros le pedimos a ustedes que renuncien. La prueba de que el cubano prospera, la prueba de que el fracaso de Cuba es el socialismo, no es el bloqueo, es Miami, es la Florida, es lo que ha logrado la comunidad cubana que ha tenido que escapar de Cuba. Lo que hoy es Florida, si no existiera el socialismo, sería Cuba. Cuba sería una isla maravillosa, sería una isla paradisíaca, sería la capital mundial del turismo, como lo fue cuando ustedes llegaron. Florida, tú miras Florida y mira a los cubanos cómo han prosperado. Esa es la mejor prueba de que el desastre de Cuba no es el bloqueo, es el comunismo. Los mismos cubanos que en Cuba hicieron esa islita próspera, que ustedes les robaron sus propiedades y los expulsaron a patadas, los llamaron vendepatria, los llamaron escoria, llegaron a este país sin nada y mira, nuevamente volvieron a crecer, crearon sus negocios, sus empresas, hicieron una ciudad y un estado próspero y crecieron y crecieron. Y prácticamente esos cubanos que se fueron de Cuba son los que le financian a ustedes la vida buena. Pero eso se les está acabando. Eso se les está acabando. Cada día le va a entrar menos dinero. Y cuando les deje de entrar dinero, ¿qué van a hacer? Porque es que ustedes no producen absolutamente nada. Ustedes lo único que producen es represión. Discurso, propaganda vacía, consignas vacías, repetitivas y mucha represión. Y el tercer eje estratégico de esto es que todo lo que hagamos es sin aplicar política de choque. Es con justicia social. El que te va a chocar la cara si yo. Dice que no va a aplicar terapia de choque. Hay que ser delincuente. ¿Cómo tú le llamarías de un día para otro a abrir unas tiendas en dólares? ¿Cómo tú le llamarías de un día para otro a abrir unas tiendas en MLC? ¿Cómo tú le llamarías de un día para otro cobrar el combustible en dólares? ¿Cómo tú le llamarías de un día para otro subir la tarifa de la corriente eléctrica? ¿Cómo tú le llamarías de un día para otro subir el precio de la internet y cobrarla en dólares a los cubanos? Dime, si eso no es una terapia de choque, vaya. Hace falta que alguien me explique qué cosa es una terapia de choque. Terapia de choque son los apagones que ustedes tienen condenados a los cubanos. Cada una de las medidas que tengamos que aplicar para superar esta situación siempre tiene que observar primero a quién puede dejar en alguna desventaja. Claro. Para evitar que crezcan desigualdades, que al contrario se atenúe la desigualdad y que para cada persona, familia o comunidad en situaciones de vulnerabilidad hay una respuesta diferenciada para evitar que se incremente su situación de vulnerabilidad. Y eso es justicia social, y eso es socialismo, y eso es lo que defendemos en Cuba. Tendremos un futuro con un país iluminado. Es que le voy a dar, le tengo que dar. ¿Qué tipo más cínico hacer? Tiene un país oscuro, dice el bendito a este le va a dar una terrible enfermedad, un infarto masivo programado en cualquier momento. Dice que va a tener un futuro iluminado. Él no sabe ni lo que está diciendo. Nuestras propias fuentes de energía, pero que tendremos el país iluminado, pero sin derroche. Que viva la paz. Abajo la guerra. Abajo el bloqueo. Vivan los trabajadores del mundo. Viva la solidaridad internacionalista. Cuba no está sola. Hasta la victoria siempre. No. Te faltó abajo el imperialismo. En varias ocasiones, incluso repetidas. Déjame darle por la cara. Dios mío, caballero. Qué manera de gozar con esta lloradera revolucionaria.